Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ya tan puntuales. Ya el doctor Mauricio, ya tiene los permisos, ¿verdad, doctor? Sí, ya. Ok, pues ya si gusta irse preparando, ya son 7:03. Yo creo que en breve ahí se va a ir sumando los participantes. ¿Sale y vale? Pues ya le dejo el auditorio suyo. Yo aquí voy a estar para apoyarle en lo que se requiera, doctor. Gracias. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Durante esta semana, pues yo estaré llevando el tema del diplomado, el tercer tema, que bueno, corresponde a la parte de investigación cualitativa. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. ¿Ya se ve mi presentación de PowerPoint? Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, antes, muy rápidamente, me presento. Mi nombre es Mauricio de los Santos Ramos. Soy profesor del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, pues por su acrónimo mejor conocido como CESAEGRO, ¿no? Les comentaba, pues esta semana voy a estar con ustedes con los temas del diplomado, temas correspondientes al módulo 3, con relación a lo que es la investigación cualitativa. Pues me gustaría, por supuesto, su participación. Les comento que yo en este momento estoy proyectando una presentación de PowerPoint. No puedo ver la plataforma de Teams, por tanto, si alguien quisiera participar, pues puede hacer uso del micrófono sin ningún problema. Puede interrumpir, preguntar, ampliar todo lo que se diga. Por supuesto que las contribuciones son total y absolutamente bienvenidas, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Primeramente, pues, dando una visión, bueno, permítanme, para evitar algún problema con la parte de conectividad, voy a cerrar mi cámara. Ahí está. Espero no haber perdido la conexión aquí con la presentación, ¿no? ¿Sí la están viendo, perdón? Sí se ve, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno. Entonces, pues vamos a dar una visión muy rápida, general, de los temas que se van a estar tratando en el transcurso de esta semana. Por un lado, el tema 1, pues tiene que ver con lo que es justamente investigación cualitativa. De hecho, pues el módulo en general, cuando menos los 3 primeros temas, pues es referente a esa parte, ¿no? Dentro del tema 1, el cual abordaremos el día de hoy, tenemos el proceso de la investigación cualitativa, ¿sí? Como subtema 2, fases en el proceso de la investigación cualitativa. Como subtema 3, diseño de la investigación. Y, por último, como subtema 4, procesamiento y análisis de datos cualitativos. El tema 2, tentativamente se vería el día de mañana, bueno, y en función de lo que avancemos el día de hoy, que es investigación en la acción, y como subtema, reducción de datos en la investigación en la acción. Este es un tema muy corto,
yo estoy pensando que, no sé, tal vez media sesión del día de mañana se aborde y posiblemente el tema 1 en una sesión y media, es decir, entre hoy y mañana. Pues. El tema 3 tiene que ver con uno de los métodos, justamente, bueno, el tema 2 también, por supuesto que es uno de los métodos de investigación cualitativa, el 3 también, la etnografía, y como subtema 1, características del método etnográfico, como subtema 2, fases de la investigación, subtema 3, la entrevista etnográfica, y el subtema 4, consideraciones éticas, pues cuando se realiza justamente, cuando se utiliza esta metodología, ¿no? La etnografía. Y el tema número 4 del módulo, de este módulo 3, es el diagnóstico participativo, ¿no? Como subtema 1, bueno, definición. Subtema 2, los fundamentos. Subtema 3, enfoque metodológico. Y el subtema 4, pasos del diagnóstico participativo. Comentaba yo en la semana pasada, en el transcurso de la semana pasada, en una sesión, bueno, dictada por la doctora Leslie Gabriela López, ella habló sobre el análisis FODA, justamente cómo se realiza, y bueno, creo que cabe dentro de este tema, dentro de este tema 4, diagnóstico participativo, la parte de revisar la metodología del marco lógico, ¿no? No está aquí de manera explícita, pero trataremos de dedicar un pequeño espacio para revisar esa metodología y con eso concluir pues este módulo, ¿no? Muy bien. Los objetivos generales del módulo, bueno, como objetivo general tenemos conocer las características principales de la investigación cualitativa. Muy probablemente, muy probablemente he estado, no en todas las sesiones anteriores, he estado en algunas. Entiendo que la mayor parte de los participantes de este diplomado tienen un perfil de corte agropecuario, al menos así lo he percibido, pero también hay algunos que tienen algunos otros perfiles, ¿no? Inclusive por allí se hablaba de una licenciada, ¿no? En Derecho, algo así. Posiblemente si es así, pues no estén tan familiarizados con, pues con investigaciones de este tipo, ¿no? Pues trataremos de enunciar las características principales de este tipo de investigación y como objetivos particulares es introducir una introducción justamente, introducir al grupo a los métodos de investigación cualitativa, métodos como por ejemplo pues, la etnografía, ¿sí? Y sobre todo la parte de investigación-acción. Estudio de casos no está contemplado como parte de este diplomado, ¿no? Un segundo objetivo particular es exponer ideas sobre la práctica de la investigación cualitativa y alentar a los participantes a experimentar en el uso de los métodos fundamentales para la recopilación y el análisis de datos cualitativos. Decía yo, pues, que posiblemente por el perfil profesional que tienen la mayoría de los pues, del auditorio en este momento, pues no estén tan familiarizados con este tipo de metodología, ¿no? Y bueno, aquí me viene a la mente una experiencia que tuve con un trabajo de tesis, ¿no? Donde se utilizó, pues no propiamente metodología cualitativa, pero sí, bueno, era una modelación matemática para determinar, no sé, cuántas hectáreas deberían sembrarse
con ciertos cultivos que eran, que se podían sembrar, que se podían cultivar en una región. Y recuerdo que uno de los colegas sinodales me dijo que pues, más bien eso parecía una monografía porque pues, no tenía la parte de la experimentación, ¿no? Obviamente en ciencias sociales, en economía, ¿no? Pues no es factible, no es posible experimentar, ¿no? Y muchas personas en algunos casos han dicho que son pues carencias, que son falencias que tienen en un momento dado las ciencias sociales. Pues yo digo que absolutamente no, por supuesto que por las características de los fenómenos que se estudian, pues no es posible replicarlos, no es posible experimentar, ¿no? Pero bueno, en contraparte, pues hay metodologías muy robustas que siguen el método científico y que pues hacen que tenga el suficiente rigor, ¿no? Y por último, bueno, compartir experiencias en la recopilación, en el análisis y la presentación de informes de investigación cualitativa. Yo estoy seguro que en muchos de los casos, aun cuando muchos de ustedes tal vez no sean pues académicos, seguramente tienen experiencias con las metodologías que se usan para recopilar datos en una investigación de este tipo. Por tanto, bueno, sería enriquecedor, sin duda alguna, que pues nos compartieran estas experiencias, ¿no? Y pues no sé, se hiciera un diálogo que pudiera nutrir a este evento, ¿no? Entonces, bueno, son parte de bueno, estos son los objetivos que perseguimos en este módulo, pues. Bueno, empezamos diciendo que en el estudio de los fenómenos sociales, a lo largo pues, del tiempo han prevalecido dos corrientes teóricas, ¿no? La primera de ellas es el positivismo, cuyo máximo exponente positivismo que se generó pues, desde el siglo XIX, ¿no? Y tal vez su máximo exponente pues, sea Augusto Comte, ¿no? Émile Durkheim pues, es otro de los grandes exponentes de esta corriente, ¿no? El positivismo que busca los hechos, busca las causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. Es decir, el positivismo parte de lo objetivo, pues, parte de aquello que existe fuera de la conciencia del hombre, ¿no? Entonces, ellos dicen, la ciencia, ¿no? Debe de encontrar la verdad de las cosas y en caso de que no sea así, pues simple y sencillamente no es ciencia, ¿no? Y sobre todo, los fenómenos deben ser replicables, pues. Otra corriente teórica para estudiar fenómenos sociales es la corriente fenomenológica. Esta corriente busca comprender, y ese es un término sumamente importante aquí, busca comprender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor, ¿sí? Pretende comprender en un nivel personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones. Entonces, la corriente fenomenológica, pues, es subjetiva, contraria al positivismo, que es total y absolutamente objetivo. La corriente fenomenológica, pues, ¿no? Y cuando sobre todo se busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor, le llamamos a esto investigación cualitativa. Podemos decir que el método cualitativo
es el instrumento analítico por excelencia de quienes se preocupan por la comprensión de significados. ¿A través de qué? A través de observar, a través de escuchar y a través de comprender. Comprender, pues, por ejemplo, lo que hace un grupo social, las motivaciones de un grupo social. La unidad de análisis, por ejemplo, para una investigación de tipo cualitativo, puede ser una familia, puede ser un salón de clases, puede ser una colonia, puede ser una ciudad, puede ser incluso una cárcel, puede ser un grupo de personas que compartan ciertas características comunes, como por ejemplo, no sé, grupos delincuenciales, grupos por ejemplo, alcohólicos, grupos de drogadicción. Entonces, pues como vemos, este tipo de investigación puede utilizarse en esos distintos niveles, ¿no? El fenomenólogo examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante. La fenomenología, dicho sea de paso, es una corriente filosófica, ¿sí? Cuyo exponente principal es Edmund Husserl. Data de, no sé, por allá de, bueno, del siglo pasado, 1914 aproximadamente. Este señor escribió un libro y fue el que le dio los fundamentos a esta corriente. Y bueno, ¿qué estudia la fenomenología? Estudia todo lo relacionado con los acontecimientos que rodean a un objeto, que rodean a un hecho, a un producto, a un suceso o a un servicio. Sí, se puede decir también que es la ciencia que estudia el comportamiento del entorno de un objeto, de un hecho, de un producto, de un suceso. ¿Sí? Ciencia que estudia el comportamiento del entorno. Estudia, dicho de otra manera, todo lo subjetivo, pues. Y bueno, para que exista la fenomenología, deben existir dos cosas. Debe de existir un ser consciente, es decir, un ente pensante, pues, y debe de existir un objeto. Entonces, con esos dos elementos, pues nosotros podemos ya conformar y caer dentro de esa ciencia filosófica llamada fenomenología. Bueno, si nosotros a hablar de lo que es investigación cualitativa, antes de abordar, ya empezar a abordar el tema, no sé, quisiera preguntar pues a los asistentes, al auditorio, ¿qué entendemos nosotros por qué es lo cualitativo, pues, para partir de ahí? No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Y buenas Podemos tardes. hacia adelante. Pues es algo que no hay no se puede contar como tal, ¿no? Con algún sistema de medición, sino es algo que nos da las características o cualidades de algún objeto, de algún fenómeno. Es decir, va sobre se puede medir, pero vaya en una escala que nosotros mismos podemos inventar y darle los valores, pero que no son cantidades. Sí, muy bien. ¿Alguien más?
Pues se basa más que nada en describir alguna propiedad o algunas pues cualidades que tenga X producto o objeto. Sí, lo cualitativo, si nosotros nos vamos al diccionario, dice que denota cualidad. Y bueno, ¿qué cosa es una cualidad? Cada uno de los caracteres, sean naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, que distinguen a los seres vivos, que distinguen a las cosas. Entonces, caracteres naturales o adquiridos que distinguen sea personas, sea animales, sea a cosas. Y efectivamente lo cualitativo, digo, contrario pues a lo cuantitativo, no lo podemos cuantificar. En ocasiones lo que hace uno es establecer escalas, como decía el colega, que habló primero, pues, y allí podemos nosotros hacer una, digamos, clasificación en función de esas escalas que nosotros hemos construido, pues. Entonces, al final del día, lo cualitativo está relacionado con la cualidad o con la calidad de algo, es decir, con el modo de ser, con las propiedades de un objeto, con las propiedades de un individuo o con las propiedades de una entidad cualquiera, ¿no? Entendiendo por entidad, pues aquello que existe, pues por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, la investigación cualitativa tiene esas particularidades. Como vemos, si ya partimos de estas definiciones, pues no es tan pues, fácil realizar este tipo de investigación, ¿no? Pues si queremos nosotros pues, encasillar esto dentro de una especie de definición, ¿qué dice? La investigación cualitativa es un tipo de estudio que, por supuesto, se basa en el método científico, ¿sí? Y que se dedica a registrar determinadas características que no pueden medirse mediante números en un primer momento. Es decir, incluso, y por eso yo creo, bueno, por eso dice aquí lo de primer momento, en muchas ocasiones la investigación cualitativa va primero y posteriormente se hace una investigación cuantitativa. Hay algunos fenómenos que pueden estudiarse de esa manera, pues. En ese proceso, digamos, de levantar información, ¿sí? De registrar, pues, esas características, ¿sí? Que tiene, sea un grupo social, que tiene, pues, ese grupo de interés que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Se cuenta con una serie de técnicas como son la simple observación. La observación es en este tipo de metodologías es sumamente importante. Puede ser observación simplemente o lo que se conoce como observación participante, ¿sí? Las encuestas, las entrevistas, digo, todos estos instrumentos, por ahí los tocó la doctora Leslie la semana pasada, los grupos de discusión, todos estos son técnicas a través de las cuales se puede recabar información cuando uno pretende realizar este tipo de investigación. Con ello, con este tipo de técnicas, lo que hacemos es recoger herramientas, mejor dicho, discursos completos de los participantes, para luego el investigador analizarlos de manera detenida en cuanto a su contenido y poder sacar las conclusiones pertinentes. Dicho de otra forma, pues, cuando se realiza investigación cualitativa, el investigador trata de comprender, ¿sí? El porqué pues de las conductas, el porqué de las motivaciones, las percepciones, las emociones, las creencias, los valores de ciertos grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí se me viene a la mente, ¿no? Digo, y esto dicho con todo respeto para ahora sí que todas las creencias, pero, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de agua bendita,
yo preguntaría, ¿es distinta en la parte química del resto de, bueno, de un agua común y corriente, vamos a decirlo así? Pregunto. No, no cambian nada. Tiene las mismas propiedades, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que le hace que tenga esas, digamos, propiedades distintas de ser bendita, pues? Te comento, doctor Mauricio. Sí, adelante. Bueno, lo que lo hace diferente es que, pues ahora sí, a esa cantidad de agua, cuando se le bendice, pues se le dan o se invocan se invocan unos elementos donde pueda decirle que esa agua pues tenga poder pues para varias cosas en casa o en la persona, en fin, nosotros nos hacen creer que tiene propiedades, ahora sí, espirituales, pues eso es lo que hace la diferencia en agua bendita con un agua normal y corriente, vaya. Sí, eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, doctor. Se agradece mucho. Por supuesto, ¿no? Esto está en función, pues sin duda alguna, de las creencias de las personas, ¿no? En ese caso concreto, el estudio que, digo, en el ejemplo que se está poniendo, bueno, pues alguien que tiene la facultad, ¿no? Porque le fueron conferidas esas atribuciones, pues tiene esa potestad de generarle o de darle esas atribuciones a esa agua, ¿no? De ser bendita, ¿no? Entonces, bueno, esto en función, pues sin duda alguna, de las creencias de las personas, pues. Entonces, bueno, vemos cómo son importantes, pues, las percepciones, las emociones, las creencias, los valores, las experiencias de la gente, ¿no? Y justamente el investigador, digamos, cualitativo, quien usa la metodología cualitativa, estudia todas estas situaciones y trata de comprenderlas, pues. Justamente eso es lo que hace. No correlaciona variables, ¿no? Simplemente trata de entender el mundo de un determinado grupo social, digámoslo así, pues, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de investigación cualitativa, se trabaja con un universo de signos, con un universo de aspiraciones, de creencias, ¿sí? De valores, buscando una interpretación más profunda de los procesos y de los fenómenos, buscando, dicho de otra manera, una interpretación más profunda del mundo, pues, social, digamos, ¿no? En un sentido amplio, podemos definir la metodología cualitativa como una investigación que produce datos descriptivos. Este es un rasgo fundamental de este tipo de metodología, ¿sí? Lo único que hace un investigador es describir lo que ve, describir lo que observa, describir pues todo aquello que percibe a través de sus sentidos, ¿no? Al, digamos, interactuar, al cohabitar con un determinado grupo social, pues. Las propias palabras de las personas, sean habladas o escritas, la conducta observable, sí, son, pues, pueden ser esos datos descriptivos a los que estamos haciendo alusión. Se hace énfasis en la interpretación de la subjetividad del hombre, de sus valores culturales, de sus representaciones sociales, las concepciones que afronta el contexto social de su día a día, de su cotidianeidad, ¿sí? Y las relaciones que produce en la estructura social. Todo eso, digamos, es
pues, materia de lo que investiga pues ahora sí, válgame la expresión, un investigador, ¿sí?, social que utiliza la metodología cualitativa. Antes de seguir, quiero decir que la opción cualitativa de ninguna manera se contrapone con la alternativa cuantitativa, ¿no? Son más bien métodos complementarios. Incluso vamos a ver un video en donde, bueno, la persona que expone allí, pues dice que para el mismo fenómeno se puede utilizar metodologías cualitativas o metodologías cuantitativas. Algunos autores incluso recomiendan un modelo mixto, ¿no? Hay quienes no. Quienes dicen, primero hazlo cualitativo, después cuantitativo, o viceversa, pero no los mezcles, ¿no? Digamos que la opción cualitativa no se contrapone a la opción cuantitativa, porque digamos que lo cualitativo determina lo cuantitativo. Aquí me viene a la mente, digamos, una de las leyes de lo que se conoce como la dialéctica materialista, ¿no? Un término, bueno, totalmente marxista, que es la ley de los cambios cualitativos en cuantitativos y viceversa, ¿sí? Entonces, justamente, pues, lo cualitativo determina lo cuantitativo, y yo diría que también lo cuantitativo, lo cualitativo. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Cuando nosotros, digamos, incrementamos la temperatura del agua, ¿sí? Bueno, pues calentamos el agua. Si el agua tiene 50 grados y nosotros le incrementamos 1 grado más, es decir, aumentamos su temperatura a 51 grados, pues no pasa nada. Es decir, hay un cambio simplemente en cuanto a la cantidad de calor en el agua. Pero si esa agua tiene 99 grados centígrados y nosotros le incrementamos 1 grado más, ¿qué es lo que pasa? Ya allí la cantidad, en este caso de calor, hace que se dé un cambio cualitativo en el agua. Es decir, el agua hierve, pues, y pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, este ejemplo que les pongo es una muestra, sin duda alguna, de que lo cualitativo, pues, también determina lo cuantitativo. En el ejemplo, el incremento en la cantidad de grados centígrados me determina un cambio en la cualidad, ¿sí? El agua pasa de líquida a gaseosa. Mauricio. Sí. Mauricio, hay una mano levantada. Adelante, por favor. Hay una mano levantada de Manuel. No sé si la activó por accidente. A ver, Manuel, adelante, si es que quieres hablar. Yo no veo, pues, por eso. Gracias, médico. Creo que fue por accidente. Ok, bueno. Y como quiera, muchas gracias. Ok, continuamos. Bueno, la metodología cualitativa, perdón, se distingue de otras formas de investigación, como es la investigación cuantitativa, ¿no? Sabemos de antemano que este tipo de investigación, la cuantitativa, pues se orienta a estudios sobre la base de abstracciones numéricas o estadísticas, ¿no? Se miden, pues, no sé, el impacto que una variable X tiene en un fenómeno determinado, pues. También se distingue de modelos clásicos científicos enfocados en la observación empírica a partir de experimentos.
Por supuesto que acá, como comentaba yo ya al inicio, no es posible pues, realizar experimentos. Pues una característica de las ciencias sociales e inclusive de algunas ciencias naturales, porque algunos pues, teóricos de este tipo de asuntos ¿sí? o científicos en muchas ocasiones han pues un poquito a las ciencias sociales como que no las consideran como tal porque dicen no es posible replicar experimentos. Puedo poner un ejemplo de una ciencia natural que también no es posible replicar experimentos, ¿no? La astronomía, ¿no? No se dice, pues voy a hacer que choque Júpiter con la Luna a ver qué pasa, ¿no? Cosa por el estilo, pues. Lo que hace el hombre simplemente es observar, en este caso el universo, y pues a través de la observación sistemática y metódica, pues extraer leyes, ¿no? Que, bueno, que han servido para entender el mundo, pues. La investigación cualitativa tiene como característica también que se desarrolla en un escenario, así digamos, puesto entre comillas. Es decir, ese escenario, digamos, es un lugar ¿sí? que nos permite realizar nuestro trabajo de campo y sirve para abordar, para ver cómo los actores sociales dan sentido a sus acciones y a sus prácticas, ¿no? Ese lugar puede ser un salón de clases, pues. Ese lugar puede ser, no sé, una cárcel. Ese lugar puede ser, pues sí, el ámbito geográfico en el cual se desarrolla una cultura, ¿no? Entonces, este es también una característica toral, una característica sumamente importante de la investigación cualitativa. Y bueno, normalmente cuando se realiza una investigación, pues guiamos esa investigación a través de una pregunta de investigación, ¿no? En el caso de las preguntas que se realizan en la investigación cualitativa, no buscan establecer relaciones causales entre las variables. Eso es propio de las metodologías cuantitativas, ¿no? Lo que se hace acá es conocer la perspectiva de los autores, conocer sus motivaciones, ¿no? Y de esa manera entender las creencias, valores, las experiencias, las emociones, ¿sí? Interpretar, pues, todo lo que les comento, creencias, valores, emociones de un determinado grupo social. Entonces, una característica relevante de este tipo de investigaciones que no buscan establecer relaciones causales entre variables. Otro rasgo muy importante es que la investigación cualitativa busca estudiar el fenómeno en su contexto natural. ¿Acaso esta sea, bueno, una de sus mayores riquezas? Porque no es tan fácil en un momento dado estudiar un fenómeno allí exactamente en las condiciones en que éste se desarrolla. Digo, no es que yo esté en contra de las metodologías cuantitativas, por supuesto, incluso soy un enamorado de los números yo en lo personal, ¿no? Pero muchas veces cuando uno realiza un experimento, por ejemplo, en un laboratorio, pues lo estás justamente sacando de su contexto natural. Esa situación pudiera, y digo pudiera, pues generar algunos resultados que no pudieran ser tan generalizables, ¿no? Entonces, acá justamente el fenómeno se estudia en su contexto natural. Por tal motivo, las conclusiones que se derivan de ella, si se interpretan pues, de manera adecuada, pues van a ser conclusiones muy apegadas a
a los rasgos distintivos, digamos, del fenómeno que se está estudiando. Pues. Una vez que el investigador, digamos, observa el fenómeno, su labor es interpretar todos los datos que ha podido registrar para poder dotarlos de un significado, ¿sí? Que explique la cualidad que ha estado estudiando, ¿sí? Entonces, el asunto de la interpretación, ¿sí? Acá es sumamente, pues, sumamente importante. Por ejemplo, cuando uno lleva a cabo encuestas, ¿sí? Pudiera ser que las respuestas, y por ahí traigo un extracto de un libro de un autor sumamente interesante con relación a las entrevistas, que bueno, creo que no nos toca hoy, pero tal vez mañana ver. Entonces, cuando uno levanta una encuesta, muy probablemente nos estén mintiendo, ¿sí? Un ejemplo claro. Supongamos que estamos preguntando por el nivel de ingresos a una persona o a los diversos encuestados. Pues. Algunos tal vez pudieran inflar su nivel de ingresos por presunción, ¿no? O por no verse posiblemente de que tengan un ingreso demasiado bajo. O al revés, pues. Alguien que tiene un nivel de ingresos alto pudiera no decir la verdad y responder que tiene un ingreso más bajo porque, bueno, en ocasiones, bueno, por la misma inseguridad o porque el hecho de que para qué quieren esta información o que por cuestiones inclusive luego mucha gente piensa que pues, me va a caer Hacienda, etcétera, etcétera. Cuestiones tantas que en un momento dado conllevan a que el dato que nosotros estamos registrando no sea exactamente el verdadero. Entonces, volviendo al punto acá, estudiando un fenómeno en su contexto natural, pues simplemente lo podemos conocer tal y cual es, pues, sin maquillaje, pues diría yo, ¿no? Ok. ¿Cuáles son rasgos distintivos, pues, de la investigación cualitativa? Bueno, pues es una investigación centrada en los sujetos, pues. Se estudia a las personas, ¿sí? En ese sentido, como vamos a ver un poquito más adelante, es humanística, pues. Trata de comprender los fenómenos humanos, pues, ¿sí? No sé, valores, creencias, motivaciones de un grupo social determinado. Interpreta la realidad social, ¿sí? Es decir, la forma en que las personas, los grupos, las culturas dan sentido a sus experiencias y al mundo en el que viven, ¿no? En un momento dado, digo, si se estudia a un grupo, por ejemplo, de drogadictos, pues, el investigador no puede ir con el prejuicio de que es malo, de que simplemente es estudiar sus motivaciones, sus porqués y tratar de interpretarlos de la mejor manera posible, pues. Entonces, justamente interpretar esa realidad social que estamos estudiando, pues. La práctica interpretativa que hace el mundo visible y lo transforma en representaciones. Es decir, la investigación cualitativa es una práctica interpretativa, mejor dicho, que hace el mundo visible y lo transforma en representaciones. Esas representaciones son notas de campo, son entrevistas, son grabaciones, son, bueno, escenas que en un momento dado a través de la observación nosotros podemos, pues podemos percibir, ¿no? La investigación cualitativa pretende comprender más que medir, pues eso es medular acá. También cuando se realiza este tipo de investigación, hay una interacción entre el sujeto y el fenómeno de estudio, es decir,
yo estoy estudiando la drogadicción con un sujeto, pues, que es un drogadicto, pues, ¿sí? Y el investigador es el instrumento, interactúa con participantes, interactúa incluso con los datos, pues. Bueno, espero que se vea aquí. Este es un pequeño extracto de las características de la metodología cualitativa de acuerdo a este autor, Monge Álvarez, ¿sí? Nos dice que la metodología cualitativa parte de datos para desarrollar la comprensión, para desarrollar conceptos, para desarrollar teorías, ¿sí? No para evaluar modelos, no para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. Lo segundo, es decir, evaluar modelos, evaluar hipótesis o probar hipótesis o teorías preconcebidas, pues eso es propio de los métodos o la investigación cuantitativa, pues. Para lograr eso, para partir de esos datos, para desarrollar la comprensión, los conceptos y la teoría, pues ¿qué estudiamos? Personas, escenarios, grupos no reductibles, ¿sí? O variables considerados como un todo, es decir, considerados de manera holística, pues. La interacción con informantes de modo natural y no intrusivo, ¿sí? Eso, pues, insisto, es una de las mayores fortalezas de este tipo de investigación, ¿sí? La conversación normal en entrevistas, no intercambio formal de preguntas y respuestas, es lo que... Ese intercambio formal de preguntas y respuestas más bien se hace cuando nosotros levantamos una encuesta y que es propio de la investigación cuantitativa. Acá no, inclusive prácticamente los cuestionarios estructurados no se utilizan, son cuestionarios semiestructurados, ¿sí? O incluso sin estructurar totalmente, y de modo que la conversación se dé de manera natural, ¿sí? Con la suficiente fluidez como para que en un momento dado el entrevistado se sienta a gusto, no se sienta, no sea coercionado de ninguna manera y pueda desenvolverse tal cual es, ¿no? Y consecuentemente nos provea de información precisa, no sé, certera, pues, de lo que hace, de sus valores, de sus creencias, de su forma de ser, ¿no? Y de su forma de ver el mundo. Centra el análisis en la descripción y la observación de fenómenos y cosas observadas, pues. La observación es sumamente importante acá en este tipo de investigación, pues. Digamos, cuando utilizamos este tipo de investigación, conocemos la perspectiva del actor, ¿sí? Es decir, comprender a las personas dentro de su propio marco de referencia, dentro de su propio contexto, pues, dentro de su propio, digamos, válgame la expresión, hábitat, pues diría yo, ¿no? Entonces, no busca la verdad, así, o moralidad, sino busca las perspectivas del actor social, ¿sí? Sus valores, sus creencias, sus motivaciones, no sé, sus sentimientos, sus experiencias, justamente es lo que busca conocer, pues. Bueno, principales características de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es inductiva, es decir, parte de pautas y no propiamente de la recolección de datos para evaluar hipótesis o para evaluar teorías. Es un estilo de investigación flexible. ¿Qué significa esto? Que conforme se van conociendo información, se va conociendo datos, se puede en un momento dado replantear, no sé, pues los
los conceptos o inclusive el marco teórico del cual se está partiendo, ¿sí? En ese sentido es esa parte de flexible. Y normalmente comienzan con un estudio con interrogantes vagamente formuladas, es decir, no se tiene algo preconcebido, sino únicamente se esboza, digamos, pues aquellas preguntas sobre las cuales se pretende indagar. Bueno, lo inductivo, ya sabemos, contrario a lo deductivo, lo inductivo parte de lo particular a lo general, ¿no? Es decir, aquí partimos normalmente de un caso y en la medida de lo posible tratar de extrapolarlo a varios si en un momento dado hay condiciones para ir, digamos, replicando eso que en un grupo se vio con otro o con otros, pues. Otra característica de la investigación cualitativa es una perspectiva holística, ¿no? Holística, pues es cuando, bueno, por definición, pues, pues estudia algo como un todo, ¿no? Algo como un todo y las relaciones que se establecen entre sus partes, pero como un todo, pues. Las unidades de análisis, pues, por tanto, no son reducidos a variables, sino que son considerados como un todo. Las personas, los contextos, los grupos, no son reducidos pues a variables, ¿no? Sino que se estudia el todo. Y algo importante también, se considera el pasado de las personas para la comprensión de la situación en la que se encuentran actualmente. Otra característica es que es sensible a los efectos que el investigador le genera al sujeto de estudio. Pues no se puede eliminar la influencia del investigador pues totalmente sobre el sujeto, pero bueno, se puede controlar para reducir esa influencia al mínimo. Desde el momento en que el investigador, digamos, interactúa de manera muy cercana con el sujeto estudiado, bueno, pues esto pudiera condicionar en un momento dado su actitud, sus respuestas, pues. Sin embargo, bueno, el punto aquí es tratar de que esa influencia, pues, no tenga, sea la menor posible. Se busca comprender otra característica a las personas siendo ellas mismas un marco de referencia, pues. Se busca comprender cómo los individuos experimentan la realidad permaneciendo como un observador objetivo. El investigador cualitativo, digamos, debe de apartar sus propias creencias, debe de apartar sus propias perspectivas, debe de desprenderse de sus propias predisposiciones para poder entender, digamos, es la conducta del grupo social al cual está estudiando. La investigación cualitativa es humanista, es decir, el estudio cualitativo permite conocer el aspecto humano más allá de fórmulas estadísticas, pues, ¿sí? Si nosotros pues reducimos o pretendemos ya llevar a fórmulas, no sé, las conductas de las personas, pues le estamos justamente quitando ese aspecto humanista. O cuando hacemos eso, le quitamos ese aspecto humanista. Otra característica es que en investigación cualitativa se da énfasis a la validez, dan énfasis a la validez de la investigación. Se asegura un ajuste entre los datos y lo que realmente la gente hace y dice. Es una investigación sistemática y rigurosa, no estandarizada, que controla los datos que registra. Aquí, bueno, de hecho,
de eso se habla en una lámina posterior. Un método, digamos, que se utiliza en este tipo de investigación para darle rigor es un método que se conoce como método de triangulación, ¿sí? Que no es otra cosa más que pues revisar diversos conjuntos de datos, inclusive por diversos investigadores, incluso contrastar resultados con diversos grupos sociales, y de esa manera los resultados que se obtengan tengan mayor rigor, o un rigor propiamente científico. Y bueno, al final, otra característica de la investigación cualitativa es que es un arte, ¿no? ¿Por qué? Porque es flexible en cuanto al modelo de conducir los estudios. Es lo que se decía acá arriba. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas, pues. No hay una metodología total y absolutamente rígida. Todo se va cambiando en función de la información, en función del comportamiento pues del grupo social que se está estudiando, ¿no? Aquí más bien los métodos están al servicio del investigador, pues. Es decir, el investigador no está supeditado a un procedimiento o a una técnica, ¿no? Obviamente, cuando utilizamos metodologías cuantitativas, justamente pues es lo contrario, ¿no? Se está utilizando una metodología rígida, inflexible, que nos va a ayudar a probar una teoría, ¿no? Digo, hablando de algo que, pues, en mi caso manejo, por ejemplo, lo que es la evaluación de proyectos, pues hay toda una metodología para hacer esas evaluaciones, ¿sí? No hay flexibilidad, ¿sí? Hay que aplicarla tal cual. De otra manera, perdemos rigor. Calcular indicadores, y esos indicadores me definen así de manera fría si una inversión es rentable o no lo es, pues. Bueno, obviamente si nosotros hablamos de investigación cualitativa, pues sin duda alguna que es así como que pues casi obligado pues hacer una pequeña comparación con métodos cuantitativos, ¿no? Aquí pues la lámina que se presenta, esa comparación se hace en 4 dimensiones, ¿no? La primera de ellas, la dimensión inducción-deducción. ¿A qué hace referencia esta dimensión? Hace referencia al lugar de la teoría en la investigación. Dicho de otra manera, de dónde parten y hacia dónde se dirigen, pues. Por un lado, mientras los métodos cuantitativos buscan comprobar una teoría, los métodos cualitativos buscan construir una teoría explicativa. Entonces, esa es una gran diferencia entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Es decir, en el caso de los métodos cuantitativos, comienza con un sistema teórico, ¿sí? Desarrolla definiciones operacionales de las proposiciones y conceptos de la teoría y las aplica empíricamente en algún conjunto de datos. Es decir, pues busca comprobar lo que una teoría dice, pues, ¿sí? Pretenden encontrar datos que ratifiquen una teoría, como dice aquí. En el caso de los métodos cualitativos, ¿sí? Comienza con la recolección de datos mediante la observación o mediante mediciones de alguna clase, no sé, la entrevista, por ejemplo, y a continuación, una vez que tiene la información, construye a partir de las relaciones descubiertas sus categorías y proposiciones teóricas. Es decir, esas categorías y proposiciones teóricas no están definidas a priori, sino que se van construyendo conforme se van conociendo los datos, pues, contrario a lo que
se realiza en los métodos cuantitativos, pues. Mediante el estudio de los fenómenos semejantes y diferentes analizados, entonces desarrolla una teoría explicativa. Acá se trata de probar una teoría previamente o digamos preconcebida, pues. En la segunda dimensión que tenemos acá, verificación, generación, verificación, esta dimensión se refiere al lugar de la evidencia en la investigación, así como la medida en que los resultados son aplicables a otros grupos. En el caso de los métodos cuantitativos, se busca comprobar una hipótesis, ¿sí?, que puede extenderse al universo del cual se obtuvo la muestra. En el caso de los métodos cualitativos, se busca que los resultados obtenidos se puedan trasladar a otros contextos o grupos similares, ¿sí? Entonces, aquí no solo intenta, en la parte, el método cuantitativo no solo intenta determinar la medida en que se cumple una proposición, probar empíricamente que una hipótesis dada es aplicable a varios conjuntos de datos, sino que también procura establecer generalizaciones con relación al universo de poblaciones al que ésta es aplicable. Es decir, inferir, pues. Por otro lado, o en contraparte, pues, los métodos cualitativos se centran en el descubrimiento de constructos y proposiciones a partir de una base de datos o fuentes de evidencia, es decir, datos obtenidos a través de la observación, de la entrevista, de documentos escritos. A partir de esos datos, entonces, se ordenan, se clasifican, se generan constructos, se elaboran categorías, ¿sí? Y se busca la transferibilidad, no la generalización científica, es decir, no lo que se hace acá de este lado, ¿no? Que lo que me dice la muestra lo extrapolo al universo, a la población, ¿no? Acá simplemente se trata de ver, de trasladar el resultado obtenido a otro contexto o a un grupo de un comportamiento similar. En la tercera dimensión acá, la que tenemos enumeración, construcción, esta dimensión hace referencia a los modos de formulación y al diseño de unidades de análisis de un estudio. Por un lado, los métodos cuantitativos buscan someter a prueba conceptos previamente delimitados. Y mientras los métodos cualitativos buscan construir unidades de análisis, las cuales se van revelando en el proceso de observación. Entonces, en un lado, pretendemos probar conceptos previamente, digamos, delimitados o preconcebidos. En el otro, lo que se hace es construir unidades de análisis, Del lado de los métodos cuantitativos, bueno, es un proceso en el que las unidades de análisis previamente derivadas, definidas, son sometidas a un cómputo o enumeración sistemática. Es decir, se pretenden probar, pues. Del lado de métodos cualitativos, se orienta al descubrimiento de los constructos analíticos o categorías que pueden obtenerse a partir del continuo comportamental. Es un proceso de abstracción en el que las unidades de análisis se revelan en el transcurso de la observación y descripción. Es decir, pues, dicho de otra manera, estas unidades de análisis se van construyendo, pues, conforme se va teniendo datos a través de la observación, conforme se va obteniendo información a través de la palabra hablada, escrita de los actores. Y por último, en la dimensión objetividad, subjetividad, esta dimensión se refiere al tipo de datos que se obtienen y analizan en la investigación.
Por supuesto que ambos métodos buscan hacer una observación objetiva del fenómeno, sin duda alguna. Digo, si no fuese así, pues dejarían o perderían ese rigor científico, ¿no? Pero bueno, mientras los métodos cuantitativos miden características concretas del fenómeno estudiado, los métodos cualitativos se enfocan a la obtención de datos subjetivos que no necesariamente están previamente construidos, pues, ¿sí? Entonces, del lado de los métodos cuantitativos, aquí se aplican categorías conceptuales, relaciones explicativas aportadas por observadores al análisis específico de las poblaciones concretas, de las poblaciones en estudio. Determina la medida en que la conducta real de los participantes se corresponde con las categorías y relaciones explicativas aportadas por los observadores, es decir, que tanto se corresponde esa conducta de los participantes con lo que previamente estaba diseñado. Y por el lado de los métodos cualitativos, mediante estrategias adecuadas, se busca obtener y analizar datos de tipo subjetivo. Su propósito es reconstruir las categorías específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus experiencias y en sus concepciones. Dicho de otra manera, pues, y resumiendo el asunto, los métodos cuantitativos son total y absolutamente objetivos, ¿sí? Y los métodos cualitativos son total y absolutamente subjetivos, pues. Bueno. Ok. Ejemplos de temas donde nosotros podemos utilizar investigación de tipo cualitativo. Por ejemplo, para estudiar las relaciones entre compañeros. Hay, por ejemplo, trabajos de bullying, ¿sí? Hechos con investigación de tipo cualitativo. Se puede utilizar también este tipo de investigación en la valoración de grupos culturales, ¿no? El conocer tradiciones, conocer comportamientos, ¿sí? Motivaciones, creencias de grupos culturales diversos, pues. Para el análisis de creencias religiosas también se utiliza la investigación cualitativa. Para cuestiones de cambio social y mejoras, por ejemplo, en la percepción de, hay un montón de estadísticas que hablan sobre la percepción que tienen las personas con relación a diversos tópicos, a la inseguridad, por ejemplo, a lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa nos ayuda en esta parte. En los últimos tiempos, se ha utilizado este tipo de investigación en las ciencias económico-administrativas, ¿sí? Para estudiar los hábitos de consumo de las personas. Era lo que les decía por allí yo hace rato. Durante mucho tiempo, no sé, pues se hacían este tipo de estudios, por supuesto, levantando encuestas, ¿no? Encuestas que muchas veces eran sesgadas. Sin embargo, cuando yo interactúo, ¿sí? Cuando yo cohabito con un grupo de personas y conozco, ¿sí? De hecho, lo utilizan mucho las empresas en mercadotecnia, mandan investigadores al interior de cierto segmento de mercado para conocer sus motivaciones, para conocer qué los orilla a comprar su marca u otra marca, pues. Entonces, en el estudio de hábitos de consumo de las personas también se realizan o se utiliza este tipo de investigación. En la evaluación de programas públicos, de hecho, los programas públicos obviamente se pueden evaluar de manera cuantitativa, pero también de manera cualitativa, ¿no? La percepción de los beneficiarios en un momento dado con relación a, no sé, la forma en que se fue desarrollando el programa, la percepción de los usuarios con relación a los beneficios obtenidos y a los resultados de un determinado programa en un ámbito geográfico determinado. Para conocer la evolución histórica de la sociedad, también se utiliza la investigación cualitativa. Como todo en esta vida, la sociedad pues es un ente dinámico, un ente cambiante, ¿sí?
que, digamos, pues ha pasado por diversas etapas. Cuando menos podemos hablar así de manera contundente de 4 modos de producción. No sé, la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Entonces, en ese tratar de entender por qué se ha dado toda esa evolución que la sociedad ha tenido a lo largo del tiempo, pues podemos utilizar investigación cualitativa. En los estudios de problemas sociales como alcoholismo, como drogadicción, como delincuencia, pues también podemos hacer uso de este tipo de metodología. Pues. Por ejemplo, para conocer un grupo sanguíneo de una localidad, yo ahorita cuando estuve revisando algunos materiales, pues para este curso, realmente me llamó la atención que en el área de la medicina, sí, se utiliza mucho la investigación cualitativa. Me encontré, no sé, N artículos publicados por enfermeras, ¿sí? En revistas científicas pues, de altísimo nivel. En general se utiliza en lo que es la parte de medicina mucho la investigación cualitativa. Si nosotros queremos conocer el grupo sanguíneo de una localidad, pues sería como que una metodología muy apropiada. Para conocer también la preferencia entre los productos de una marca, ¿sí? Entre los productos de una marca, ¿no? No sé, una marca X que ustedes me digan, tiene varios productos y pues les interesa saber cuál de todos es preferido por los consumidores, pero además los porqués, pues, ¿sí? Entonces, pues utilizan investigación cualitativa para conocer eso. El nivel de satisfacción al utilizar un servicio, por ejemplo, pues también muy de la mano con el asunto de los programas sociales, bueno, los programas que veíamos atrás, pues también acá, para medir satisfacción al utilizar un servicio, podemos hacer uso de la investigación cualitativa. La percepción de la situación del país, las enfermedades mentales como la depresión, les decía, en medicina se utiliza muchísimo en este tipo de investigación, y pues la antropología, sobre todo la antropología social, pues también la utiliza de una forma muy marcada. No sé si hubiese alguna pregunta, comentario hasta acá. Traigo por allí, bueno, tengo la intención de pasarles un pequeño video, ¿sí? Y después de ese video, bueno, escuchar 2 o 3 comentarios y pasar a una actividad. Pero no sé si ahorita hubiese alguna pregunta, alguna inquietud o, sobre todo, algún aporte. Son muy bienvenidos, pues. Doctor Mauricio. Sí. Oye, está interesante tu charla, pero pues tiene muchos conceptos teóricos, ¿verdad? Y para tratar de armonizar eso, pues uno a lo mejor no está muy familiarizado con esos tecnicismos, ¿no? Así Sin es. embargo, pues se entiende, ¿no? El concepto de que se trata de comunicar. En este sentido, yo he observado que en unos estudios clínicos con respecto al estudio del tipo de sangre, me he dado cuenta de que dependiendo del tipo de sangre que tienen las personas, pueden ser susceptibles, tolerantes a al consumo de ciertos productos. Por ejemplo, en la actualidad vemos que hay mucha gente obesa que tiene un tipo de sangre y que ellos prefieren ciertos alimentos y que consumen con frecuencia y eso le están haciendo daño. Y hay otros que consumen esos productos y realmente no les hacen daño. Todo depende, pues, según esos estudios del tipo de tipo de sangre que tienen. Entonces, hasta cierto punto, pues, es de gran interés tratar de entender que existen diferentes tipos de sangre y que también hay alimentos que a ciertas personas les hacen daño y a otras personas no les hacen daño, porque ahorita hay mucha tendencia con personas con altos índices de triglicéridos. Entonces, pues tienen casi un tipo de sangre algo similar.
me he dado cuenta, pues, porque pues, los médicos así lo mencionan también, que cada cuerpo es diferente y pues que hay que tener cuidado y hay que pues hacer las recomendaciones que dicen los médicos para tratar de pues de estar en mejores condiciones de salud. Es mi comentario, doctor. Muchas gracias, Doc. Sí, te agradezco, por supuesto, te agradezco. Bueno, hablando de la parte de triglicéridos, entiendo que en buena medida la carga genética explica en gran medida ese tipo pues, de enfermedades, ¿no? Ese tipo de enfermedades. Con relación a lo primero que comentaste, pues sí, esto es muy denso, la verdad, un poco denso, y sobre todo, ¿no? Si no estamos muy familiarizados con ello, un poquito más. Sin embargo, es realmente interesante, ¿no? Es realmente interesante y muy útil para entender algunas cuestiones que tal vez la parte o la investigación cuantitativa no nos alcance a explicar, ¿no? Bueno, no sé si hubiese alguna participación más o pasamos a ver el video y después del video, pues sí me gustaría escuchar algunos comentarios. El señor Manuel, a ver, su manita ha estado intermitente durante la charla. Adelante. Manuel. Creo que no está. No, bueno. Ok, pues vamos a pasar a ver el video. Voy a dejar de proyectar y a volver a compartir pantalla para poner el video. Dice incluir sonido del equipo, sí. Ok. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes aquí. La plática de hoy se trata sobre las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Hay unas diferencias bastante interesantes, pero creo que la idea es pues simplemente que un asesor debe de saber cuáles son las características de lo que es una investigación cualitativa y lo que es una investigación cuantitativa. Así que en ese sentido, pues vamos a ver cuáles son estas diferencias. Hay en lo cualitativo, lo que tenemos que hacer es hacer una descripción del fenómeno en sí. En lo cuantitativo son las relaciones causales entre fenómenos. Ahora, aquí voy a dar un ejemplo de lo que podría ser un estudio de caso, porque el estudio de caso es un método que puede ser utilizado como una investigación cualitativa o puede ser utilizado como una investigación cuantitativa. Entonces, creo que vale la pena irnos con un ejemplo para que así veamos un poquito más claro qué quiere decir todo esto, ¿no? Si el ejemplo que usamos es, vamos a decir, no sé, tercer año de primaria, la clase de matemáticas. Entonces, el aula de matemáticas, ese es mi caso. Para hacer un estudio cualitativo, pues yo puedo interesarme en hacer un estudio sobre cuál es la motivación de los alumnos para estudiar matemáticas. Eso sería un estudio cualitativo, porque motivación, pues obviamente no tiene mucho de cuantitativo. Entonces eso lo podemos hacer cualitativamente y entonces utilizaríamos lo que es lo cualitativo. Entonces, la descripción del fenómeno en sí, pues es describir exactamente todo el caso, tal cual como está. Y si yo quiero hacer el estudio
desde un punto de vista cuantitativo, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro tema dentro del mismo caso. Y entonces puedo interesarme en hacer una relación entre los diferentes resultados que han tenido mis alumnos durante los últimos 5 años en la clase de matemáticas del mismo grupo de tercer año de primaria de la escuela X. Son las causas los que va a importar ahí. Eso obviamente pues va a ser cuantitativo y lo que voy a hacer, pues voy a hacer un estudio correlacional y voy a ver cuál es la diferencia que he tenido en los diferentes años en las calificaciones. Y entonces pues son números y yo puedo hacer un estudio correlacional y eso es tengo que utilizar una estadística totalmente cuantitativa, que es la correlacional. Y bueno, si nos vamos al siguiente caso, que es la comprensión, lo que nos interesa es comprender qué es lo que está pasando realmente, si es cualitativo. Mientras que si es cuantitativo, tengo que dar una explicación, tengo que dar la validez, tengo que decir cuál fue el control. Eso es lo importante en lo cuantitativo. Es muy riguroso lo cuantitativo. Y lo cualitativo, no, lo cualitativo lo que quiero es ver cómo comprendo yo todo esto. Otro aspecto es el descubrimiento del conocimiento. Voy a descubrir conocimiento. Mientras que en lo cuantitativo no voy a descubrir, nada más voy a recopilar lo que estoy utilizando. Entonces voy a recopilar el conocimiento que hay, pero no voy a descubrir nada. Otro caso es la interpretación de eventos. Yo tengo que interpretar todo lo que está sucediendo. Y en lo cuantitativo es la interpretación de la medición. Tengo que medir, todo es medible. En lo cualitativo es una vista personal, es mía, la del investigador y la de los que estoy investigando, porque también eso cuenta mucho. Mientras que en lo cuantitativo lo único que cuenta es la vista estadística y que sea inferencial. Porque tampoco si tenemos estadística descriptiva, como puede ser porcentajes o sumas, restas, la media, la mediana, todo lo que es la estadística descriptiva no quiere decir que sea cuantitativo, porque esos números me van a ayudar quizá para hacerlo cualitativo. Pero una investigación cuantitativa tiene que ser con estadística inferencial. O sea, una correlación, como ya dijimos, pues es una fórmula que es totalmente de estadística inferencial. Otro aspecto es que es subjetivo. Eso quiere decir que todo puede suceder. Depende de los alumnos, depende de qué dicen, depende de qué digo yo, cómo reaccionan. Todo es muy subjetivo. Y en lo cuantitativo es todo bien objetivo, muy concreto. En lo cualitativo son eventos atípicos, o sea, son eventos raros, que es lo que me interesa. ¿Por qué esto está sucediendo cuando todos los demás no les sucede lo mismo? En cambio, en lo cuantitativo son casos totalmente típicos. Eso es lo que me interesa más, los típicos. Los atípicos ni los considero. En lo cualitativo son preguntas a lo que llego. Las conclusiones siempre me van a dejar más preguntas. Y en cambio, en lo cuantitativo son conclusiones validadas totalmente. En lo cualitativo hay una triangulación, o sea, trato de verificar que lo que me está diciendo uno me lo puede decir otro, o que el caso quizá yo también tengo que ir un poquito fuera del caso, no nada más en el salón, en el aula, pero tengo que ir un poco afuera, ver quizás a los padres de familia, ver quizás a otros maestros, porque eso también es importante. Y en cambio, en lo cuantitativo es nada más la estadística, es lo único que cuenta. En lo
cualitativo siempre vamos a tener más rompecabezas. Eso es lo interesante de lo cualitativo, porque hay más cosas que investigar. Y en cambio, en lo cuantitativo, pues son soluciones. Ya tengo las soluciones, porque ya hice mi investigación y esta es la solución. Luego, en lo cualitativo hay una profundidad y hay detalle. Esta profundidad es quizá lo que más cuesta en lo cualitativo, porque pensamos que nada más hacer una preguntita y ya. No, hay que ir mucho más allá. Entonces, al detalle, hay que ir al detalle. Y lo que cuenta en lo cuantitativo, pues es la generalización. En lo cualitativo es micro, es chiquito, no puedo extenderme mucho, porque el tiempo es mucho más involucrado con lo cualitativo que lo que es con lo cuantitativo. Y con lo cuantitativo, pues necesito macro, necesito más. O sea, yo no puedo generalizar si yo nada más voy a estudiar un semestre de un curso de matemáticas. No puedo generalizar para nada. Entonces tengo que revisar, si yo quiero generalizarlo para toda la región, pues tengo que buscar en algunas otras escuelas de la región y tengo que ver qué es lo que está sucediendo ahí para poder decir, bueno, entonces sí podemos generalizar. Pero no con un caso voy a poder generalizar. Entonces yo tengo que ampliar mi caso, si es que va a ser generalizable. Y entonces, pues es macro. Así que ese es básicamente. Pero luego hay otras cosas. Por ejemplo, que son muy ventajosas. En lo cualitativo no hay interrupción con el instrumento. En cambio, los cuestionarios, pues estamos constantemente ahí cuestionándolos, interrumpiéndolos. Le tienen que dedicar tiempo, mientras que en lo cualitativo es más observación, es más la entrevista, que son más comunes. Y en lo cualitativo es más constructivista, porque estamos construyendo todo el tiempo. En cambio, lo cuantitativo es muy positivista. Es todo lo que ya es, lo que ya está. Lo cualitativo es no determinante y lo cuantitativo es muy determinante. En lo cualitativo se necesita más tiempo y en lo cuantitativo los investigadores lo que quieren es hacerlo en el menos tiempo posible. En lo cualitativo hay análisis de particularidades y en lo cuantitativo es el establecimiento de errores, que es lo que nos interesa. El rigor en lo cualitativo es muy sistemático, mientras que en lo cuantitativo hay más confiabilidad, hay que hacer validez y tiene que ser replicable, lo cual en lo cualitativo casi nunca es replicable, aunque siempre hay que decir exactamente qué fue lo que hicimos por si alguien lo quiere replicar, pero los resultados no van a ser iguales. En lo cualitativo es la flexibilidad y en lo cuantitativo tenemos un rigor muy estricto. En lo cualitativo tenemos la interpretación y en lo cuantitativo tenemos el apego a criterios. Entonces, bueno, yo espero que esto más o menos les dé una idea. Esta gráfica que tengo creo que es importante porque es la que más representa la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Todas las marquitas es en donde caen algunos puntos de lo que yo estoy buscando. Y entonces a lo cuantitativo lo que le interesa es todo lo que está en el centro de esta curva de Gauss. Lo que está en el centro es lo importante. Lo que está en las colas no les interesa a los... ¿Por qué pasa? ¿Por qué es eso raro? Pues quién sabe. Adiós. En cambio, lo cualitativo, eso es lo que nos interesa. Así que creo que esto les da una idea, eso espero, pero sí, lo fabuloso es que el estudio de caso, como les digo, pueden hacer de las dos. Pues
pues me da mucho gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Corina Schmelkes, estoy a sus órdenes y espero que con esta pequeña plática ustedes ahora, dependiendo del objetivo que tengan en su investigación, ya puedan decidir si se van a ir por lo cualitativo o por lo cuantitativo. Por cierto, hay veces que se pueden ir por los dos. Puede ser una investigación mixta, pero la verdad yo no lo recomiendo. Yo creo que es mejor hacer algo cuantitativo solamente y después hacer una cualitativa o viceversa. Creo que es mejor hacer dos investigaciones que hacer una investigación mixta. Así que pues muchas gracias por su atención. A ver, doctor Lorenzo, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes, doctor Mauricio. Hola, buenas tardes. Bien, una vez visto el video y lo que comentó hace rato de la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? Yo sigo estando en el concepto que es mejor realizar primero una investigación cuantitativa y después una cualitativa y después una cuantitativa. Y ahorita la persona que mostró el video dice que puede ser mixta o que puede ser pura cuantitativa. Esa es mi pregunta. Bueno, de hecho, la doctora del video dijo que no recomendaba la investigación mixta, que desde su punto de vista era mejor hacer una cuantitativa y luego una cualitativa o al revés. Sí. Yo me encontré varios documentos en donde se dice que lo más recomendable es hacer una investigación cualitativa primeramente. Con la investigación cualitativa, sobre todo para temas donde no hay mucha información. La gran ventaja de la investigación cualitativa es de que nosotros generamos información y esa información puede servir de base para ya la realización de investigaciones de tipo cuantitativo. Entonces, si nos vamos a lo que dice, digamos, la mayor parte o una buena parte de investigadores y conocedores del tema, sí recomiendan, se pueden hacer las dos, primero una, luego la otra, pero sí recomiendan como que primero explorar y tener ciertos conocimientos, ciertas bases de un conocimiento a través de una investigación cualitativa y luego realizar una investigación cuantitativa. Es lo que le puedo decir, doctor. Sí, muy bien, exactamente, yo es la idea que tengo. Muy bien, doctor, gracias. Sí. ¿Alguien más? Un comentario. Adelante, médico. En muchas ocasiones nosotros lo cualitativo lo creemos ser cuantitativo. Por ejemplo, con el dolor. No hay nada más subjetivo que el dolor. No existe un aparato que diga, tengo tanto de dolor, ¿no? Uy, no, pues sí estás muy malo. Ese aparato no existe. Pero en su afán de conocer algo tan subjetivo como es el dolor, te lo ponen en escalas y dicen, le dan 0, no tengo ningún dolor. Y 10, un dolor que ya no lo aguanto. Y te van dando una serie de escalas, incluso te ponen caritas, que te va doliendo un poco más molesto, y le van poniendo una escala del 0 al 10. No sé si me explico. En muchas de las entrevistas, que muy comúnmente hacemos ahora con esto del que nos hacen en la escuela sobre el bienestar en tu trabajo, nos ponen algo muy subjetivo y te ponen vamos a decir, una escala
0 al 5, donde 0 estoy completamente de desacuerdo y 5 estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todos las hemos hecho, ¿no? Entonces, a lo mejor es lo que de alguna manera tratamos de buscar. No quiero decir con esto que lo subjetivo sea lo mejor o el objetivo sea lo mejor. No están peleadas y tratando de encontrarle una utilidad, pues tratamos de ingerir con los beneficios de ambos. Depende mucho lo que estemos investigando. Yo cuando empezaste tu plática, yo veía que lo subjetivo pues, era más relacionado con el aspecto religioso, ¿no? Yo decía, lo subjetivo es un dogma no lo puedes medir, un dogma lo aceptas y punto. No estás, a ver, demuéstramelo, no, pues eso no se demuestra. Tú crees o no crees. Entonces, yo así lo relacionaba, pero ya después me doy cuenta que sí, tiene mucho que ver con pues todo lo que mencionabas, que con el comportamiento etnográfico de los diferentes grupos. Y me doy cuenta con esto de que sí, hay mucha diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, y que ninguno de los dos es bueno y el otro es malo, sino que pues debemos de buscar me llama la atención lo que dice el autor al final, que no hagas una combinación de los dos, pero después dice, pero lo puedes hacer, haz uno y luego ingiere con el otro. Es mi opinión, gracias. Muchas gracias, médico. Completamente de acuerdo con usted. Complementando rápidamente, ese tipo de escalas, de hecho se llama escala de Likert. Cuando le dicen a uno completamente de acuerdo, un poquito en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, se le llama escala de Likert a eso. Se utiliza en muchas ramas de la ciencia, la verdad, ese tipo de escalas. Y bueno, el otro comentario que yo tendría es de que en muchas ocasiones hay datos cualitativos que los podemos manejar como cuantitativos. Eso a través, utilizando lo que en estadística se conoce como tablas de contingencia, ¿no? Igual, si se quisiera y pudiera y hubiera tiempo, podríamos hacer algún ejercicio de una tabla de contingencia para ver cómo datos cualitativos los podemos manejar como cuantitativos. Bueno, ok. No sé si hubiese algún comentario adicional. Ninguno, bueno. Pues vamos a continuar. Vamos le voy a compartir pantalla, a seguir con la presentación. Creo que me gustaría voy a dejar eso para el día de mañana. Y me gustaría ahorita que tenemos fresco, pues lo que se ha comentado, lo que tenemos fresco el video, que realizáramos esta actividad número 1. Se trata de, bueno, contestar si el rasgo enunciado corresponde a investigación cualitativa o a una investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, pues aquí son 9 pues rasgos que están aquí enunciados. No sé, yo creo que un tiempo de 5, 8 minutos, cuando mucho, pudiera ser de entrada 5 si gustan, para que puedan contestar lo que aquí se dice, si se refiere a investigación cualitativa o a investigación cuantitativa. ¿Qué les parece? De acuerdo. Ok, entonces 8:41, de entrada 8:46, bueno, 8:47, porque seguramente el 41 ya va contando. 8:47 y preguntamos, si no se ha terminado, bueno, pues damos unos 2, 3 minutitos adicionales, pues. Entonces lo voy a poner como presentación para que lo tengan allí un poquito mejor visualizado, pues.
A ver si entendí bien el ejercicio. Sí. No entendí bien el ejercicio. ¿Qué es lo Bueno, que vamos a hacer? aquí se dice, por ejemplo, en el primer enunciado, centrado en la fenomenología y la comprensión. Lo que hay que decir es si eso se refiere a una investigación Ya. cualitativa o a una cuantitativa. De cada uno de los enunciados. Así es. Ok, gracias. Doctor Mauricio, Sí, adelante, Doc. ¿puedes quitar la barrita que está allá abajo para poder determinar ver la última pregunta? ¿Puedes bajar la barrita? A ver, no entiendo cuál barrita. A ver, ¿ahí está bien? Doctor. Sí, ahí está bien. Gracias. Le voy a poner un poco más de zoom. La última es, sus técnicas pueden ser entrevistas, observación pertinente, grupos de enfoque, entre otros. ¿Es correcto la última? Sí, así es, observación participante. Ajá. Sí, sí, está bien, gracias. Sí.
Bueno, son 8:47. No sé si ya terminaron. Ya, doctor. Muy bien, muchas gracias. No sé si, bueno, alguien nos pudiera compartir sus primeras respuestas. Dice el rasgo centrado en la fenomenología y la comprensión. Yo considero que es cualitativa, ¿no? Es una Sí, investigación cualitativa. por supuesto que sí, así es. Y con la palabrita comprensión, ¿sí? No sé, entender, comprender, son básicas en la parte de la investigación cualitativa. De eso es uno de los grandes propósitos, pues. Ok, La, gracias. la segunda, basado en el positivismo lógico. Cuantitativo. Cuantitativo, sí, por supuesto. Tiene una naturaleza subjetiva. Quali. Así es cualitativa. Es objetivo, confirmatorio y secuencial. Bueno. Cuanti. Así es. Cuantitativo. Cuantitativo. Cuantitativo, así es. Sus resultados son generalizables. Cuantitativo. Quali. Cuantitativo. Sí. Es cuantitativo. Sí, Cuantitativo. así es. Normalmente, por ejemplo, nosotros estudiamos una muestra e inferimos sobre la población en general, digo sin estudiar toda la población, ¿no? Y bueno, sus resultados no pueden generalizarse. Pues al contrario. Cualitativo. Así es. Sus datos son ricos y holísticos. Cualitativo. Cualitativo, sí. Una de las grandes o de las características de la investigación cualitativa es justamente que es holística, ¿no? Sus datos son medibles. Cuantitativo. Cuantitativo. Así es, definitivamente. Y por último, sus técnicas pueden ser entrevistas, observación participante, grupos de enfoque, entre otros. Cualitativo, sí. Sí, técnicas obviamente para recolectar información, a eso nos referimos acá. Son propios estos métodos, estas técnicas de la investigación cualitativa. Muy bien, pues tuvieron 10, así es que excelente, ¿no? Ok, bueno, vamos a pasar a esto y con esto yo creo concluimos. Esta actividad 2, bueno, pues se nos pide que por allí tengamos o dejemos un poquito de algo de trabajo, ¿sí? Adicional o extra clase, extra sesiones. Y sería, en mi caso, esta única actividad la que estaría dejando. No sé si después, si hay oportunidad de hablar sobre la parte del marco lógico, ahí a lo mejor pudiera haber otra. Pero de entrada, esta, ¿no? Simplemente se trata de escribir el planteamiento del problema y la pregunta de investigación de un tema donde sea factible aplicar investigación cualitativa que sea pues de su interés, ¿sí? Entonces sería una hojita nada más, no hay que explayarse tanto, y bueno, subirla allí a Classroom, ¿no? No sé si esté clara la actividad, ¿hay alguna duda, algún comentario? ¿Para cuándo sería esa actividad? Ok, buena pregunta. Aquí, maestro Hugo, le consulto más o menos cuánto tiempo se le está dando, perdón. Si quiere puede ser incluso al término de esta semana, o si lo quiere antes, usted, no sé, el de aquí al viernes. miércoles. No, el viernes está bien. Ok. Que Para quede el entonces viernes. para el viernes. Para el viernes, colegas. A ver si me apoyas, Hugo, con esto, porfa, para subirlo. Sí, era parte de lo que te di en la mañana. Sí, la verdad es que me disculpo con usted y con todos. El doctor Mauricio se acercó en la mañana para subir unos archivos y la verdad,
bueno, por algunas cuestiones técnicas ya no pude y ya no me traje las cosas a la casa, pero mañana tempranito lo tienen allá arriba, en el Classroom. Muy bien. Pues maestro Hugo, yo creo que por esta sesión creo que sería todo. No sé si le dejo ahí la palabra para que si tiene algunos anuncios, algo que comentarle a la audiencia, pues lo pueda hacer. Pues adelante, de mi parte sería todo. Colegas, muchísimas gracias por su atención. Les agradezco infinitamente. Pues, buenas noches, ¿no? Y adelante, maestro Hugo. Ok, pues no, solamente agradecerle, doctor, por el tiempo. La verdad es que estuvo muy buena la charla. Le agradecemos a todos igual su asistencia, su perseverancia. El día de mañana va a ser a la misma hora. Les comparto el link en el transcurso de la mañana o del día. Voy a tratar de que sea con más tiempo. Me disculpo ahí con los que no les mandé. En este caso, hoy fue el doctor Pablo, ¿verdad? Pero, por favor, si ven que como a las 3, 4 no les he mandado, ahí si gustan, háganme un recuerdito. Pero espero que no vuelva a suceder. Entonces, pues buenas noches, que descansen. Gracias por su asistencia. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. a todos. Buenas noches a todos. Hasta mañana, buenas noches. Sí. Adiós, buenas noches. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bye, bye. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Voy a finalizar la reunión, doctor. Hasta luego. Sí, adelante. Nos vemos mañana si Dios quiere.